Hola, buenos días. Gracias a todos por venir en un día tan importante, no solo para la Sociedad Recreativa Cultural Casina Marbella, que hacemos la presentación de una conferencia, la verdad que muy importante para el pueblo de Marbella, y no solamente el pueblo de Marbella, sino también para la Costa del Sol. Y sobre todo, gracias. Gracias, don Luis, por estar con nosotros esta tarde aquí en Marbella, en el Teatro Ciudad de Marbella, donde va a realizar una conferencia espectacular. Yo, sin más, sabéis que aquí en la mesa tenemos a don Diego Bañasco, que es el vocal de Cultura de la Sociedad Recreativa Cultural de Marbella. Bueno, yo creo que ya por archiconocido a los dos que me preceden, tanto a mi derecha como a mi segunda izquierda, don José, mi amigo don José y mi amigo don Luis, y al monseñor, a don Luis, que realmente es el protagonista en el día de hoy. Yo le voy a ceder la palabra a don Luis Reyes, porque hoy tenemos en esta mesa a don Luis muy importante, y que él va a ser el que realmente va a hacer la presentación de don Luis, y a partir de ahí, bueno, pues el gran protagonista será nuestro querido monseñor, no solamente hoy en la presentación de esta conferencia, sino lo más importante esta noche a las 8:30, donde desde aquí os convoco a todos a que acudan a esa conferencia del Sínodo, donde va a ser muy interesante y de gran actualidad. Muchas gracias a todos y sin más doy paso a don Luis. Don Luis, le paso los micrófonos porque esto es lo que tiene las ruedas de prensa, que nos vamos pasando los micrófonos. Y el pequeño también, ¿no? Sí. Claro. Vamos a quitar. Uy. Eso lo iba a hacer, le quitar las copas por comodidad. A ver. Igualmente. Están bien. Estas modalidades también. Y ese también. Y menos 25 también por aquí. Y el 95 por aquí. Ahí. A ver. Sí, ese no, ese de aquí. Pues, bueno, ya se nos ha hecho la presentación un poquito así general y tenemos el honor y es una suerte para nosotros poder contar pues con Monseñor Luis Marín aquí en Marbella, en nuestra ciudad y en nuestra parroquia, que en el fondo son todas las parroquias en Marbella que acogemos, aunque, bueno, un poco más aquí desde la Encarnación, pero es toda Marbella que la acoge con muchas ganas. Don Luis, Monseñor Luis, que es agustino, ¿verdad? Ha sido muchos años también formador, y por eso pues nos conocemos desde hace ya un cierto tiempo. Pues estudió pues, teología dogmática en la Gregoriana y tiene teología espiritual en Comillas, es doctor de teología por la Universidad de Comillas, con una tesis sobre San Juan 23, que no es muy diferente la línea de San Juan 23 de la que estamos viviendo ahora, en muchos aspectos. En otros, hay épocas muy diferentes, pero en otros, en ciertos aspectos, además una tesis que invito a todos a que el libro que después se publicó, pues acudáis a él porque se conoce el semblante espiritual y eclesial de San Juan 23. Pues ha sido en la Orden de San Agustín muchas cosas, además de profesor, de formador, de asistente del general, archivero de la Orden, secretario del Instituto Agustiniano de Espiritualidad y bueno, fue nombrado subsecretario del Sínodo de los Obispos y ordenado obispo pues en el 6 de febrero de 2021 pues en Madrid por el cardenal Osoro. Y bueno, ha publicado diversos libros sobre el origen de la espiritualidad de la Orden de San Agustín, sobre las iglesias orientales, tiene también pues de San Juan 23 el retrato eclesiológico por un lado y por otro lado como maestro espiritual y bueno, independientemente pues de muchas otras pequeñas publicaciones menores y de artículos y conferencias y bueno, es una suerte para nosotros contar con él, es una suerte para el sínodo contar pues con un secretario pues con tan buena formación y con tanto recorrido en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito
de estudios, sino también en el ámbito pastoral, pues fue un consejero pastoral, fue prior superior también en comunidades que son fundamentalmente de acogida pastoral, como es el Monasterio de la Vid, bueno, y muchas otras cosas, pero más que hablar sobre Luis Marín, tenemos la suerte de contar con el mismo Luis Marín, el señor Luis Marín, que él pues nos va a hablar sobre sínodo y sobre muchas otras cosas que tiene para venir. Vamos a pasar ahora poquito a poco. Grabadora están todas. Están todos, sí. Todos. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la acogida, por la posibilidad que me habéis ofrecido de estar aquí, en esta hermosa y bella ciudad, tan abierta, tan cosmopolita, tan variada. Para mí es una alegría. Me siento realmente en casa. He recorrido muchas diócesis, he estado en contacto con muchas personas y siempre es una oportunidad hermosa el poder dialogar sobre este momento importante, importantísimo en la Iglesia que estamos viviendo. Pues yo diría fundamentalmente de renovación, de una profunda renovación en la Iglesia y de esperanza, de esperanza. Quizá en este momento en el que pues, la pandemia nos ha tenido pues, recluidos, la guerra, tenemos las desigualdades, pues el Señor nos propone, como dice el Papa, el sínodo, la sinodalidad, como un modo de vivir nuestra vida cristiana de una manera mucho más coherente, mucho más abierta, mucho más ilusionante e ilusionada, y que realmente nos lleva pues, a unas perspectivas de cambio y de renovación muy amplias. Ya digo, estoy aquí contento, es una alegría poder compartir este momento y también pues, estoy también a disposición de preguntas que podéis hacer, de algún tema que queráis preguntar, con mucho gusto yo respondo. Una pregunta que la tenéis corazón de todos, pero que... ¿Se oye? ¿Sí? Pero que realmente no nos atrevemos a decirlo. Yo me voy a echar al toro directamente. Bueno, es que, según parece, en Alemania, voces de obispos discordantes pues no están tan por la labor del sínodo. Y eso para muchos nosotros, los feligreses de a pie, los cristianitos de a pie, pues nos presenta inquietud. ¿Podría decirnos algo al respecto? Cómo no, muchas gracias. No hay preguntas indiscretas, las respuestas son las indiscretas. Muchas gracias por la pregunta, porque es un tema también que está revoloteando sobre el tema sinodal. Hay personas que dicen, bueno, es lo mismo el sínodo pues, que el proceso sinodal de Alemania, hay enfrentamientos, hay rupturas, hay confusión. Bien, voy a intentar aclarar un poquito las cosas. El sínodo de Alemania, el proceso sinodal de Alemania, es propio de Alemania. No es el mismo que el proceso sinodal para la Iglesia universal. Es lo mismo que cuando una diócesis hace un sínodo. Es para esa diócesis. No tiene repercusión, no es para toda la Iglesia. El Papa ha convocado un proceso sinodal para toda la Iglesia. Entonces, el objetivo no es el mismo. Uno es propio de Alemania, de una nación, y el otro, el sínodo del Papa, es para toda la Iglesia universal. Eso es. Tampoco es lo mismo en cuanto a los métodos. Ellos habían comenzado antes. Ellos han hecho un proceso, un camino, han recorrido un camino con unos objetivos. Fundamentalmente los obispos, la Iglesia de Alemania, el camino sinodal que han emprendido es para responder a la crisis provocada en la Iglesia alemana por el tema de los abusos. El sínodo convocado por el Papa, pues el objetivo no es responder a un problema determinado, sino vivir nuestra fe cristiana, nuestra realidad eclesial, con mayor coherencia, en comunión, participación y misión. Entonces son caminos distintos, son caminos diferentes. Por otra parte, pues todos somos Iglesia, todos pertenecemos a la Iglesia Católica, estamos disponibles para ayudar a nuestros hermanos de Alemania, para estar cerca de ellos, pero son caminos distintos. Dicho esto, pues también es cierto que el sínodo de la Iglesia Universal lo que pretende, lo que deseamos, es vivir con mayor coherencia
pues la fe. ¿Qué significa? La fe más participada por parte de los fieles, pero al mismo tiempo desde la propia vocación de cada uno. Y no se trata ni de clericalizar al laico, ni de laicizar al clero. Cada uno debe vivir el propio carisma. No es un régimen asambleario. La Iglesia no es una asamblea, no es un proceso, un parlamento. La Iglesia es una comunidad, es una comunión, donde cada uno la sirve según su función. Y eso es lo que pretendemos en ese proceso sinodal que ha convocado el Papa. Deseamos también que el camino del proceso sinodal, el camino sinodal de la Iglesia alemana, pues realmente supere la polarización, supere las rupturas y muestre, sin duda alguna, el rostro de la única Iglesia de Cristo. Esto es lo que yo les podría decir. Son caminos diferentes, distintos. No se puede reducir el uno al otro. Esto es... Yo sí quería hacer una pregunta a don Luis. Muy bien. Muy simplemente... Muchas gracias, Isma. Gracias, corazón. Simplemente, bueno, me gustaría, si se puede desgranar, claro que sí. Sí, cómo no. Esta tarde-noche, bueno, lo que es la conferencia que usted va a realizar, sí, ya que lo vamos a tener, bueno, para invitar al pueblo de Marbella, en que si nos puede dar un pequeño indicio de qué va a tratar sobre... Un pequeño avance. Un avance, porque si no, no viene a escucharme. Si no, no viene a escuchar la conferencia. Solo un avance. Es decir, yo lo que lo planteo, presentaré el proceso sinodal de la Iglesia, este proceso en el que estamos, decíamos antes, de renovación y de esperanza, lo planteo desde el punto de vista de la alegría. De la alegría. Estamos en el tiempo pascual de Cristo resucitado. Nuestra fe, el Papa insiste muchísimo, debemos vivirla desde el gozo, desde la alegría profunda. Uno de los problemas que tenemos en nuestro mundo y en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad, a mi modo de ver, es el pesimismo. A veces es el pesimismo, se ha ido filtrando y a mí me parece que es como una enfermedad que va ganando terreno, también en los cristianos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Que vivimos nuestra fe, por una parte, de manera cerrada, como a la defensiva. A mí me da mucha lástima que vivamos los cristianos pues como en la trinchera, como defendiéndonos siempre, como pidiendo perdón siempre por todo, como siempre, como nos diese vergüenza. No, es una alegría ser cristiano, una alegría. Y la fe cristiana no es un peso. Estas personas que dicen, no, es que todo es prohibición, todo es código, todo es no hagas, todo es... Hay que liberarse de eso, porque es horrible, porque es un peso y una opresión. No, la fe cristiana, Cristo nos libera. Ser cristiano es un gozo, y soy más libre siendo cristiano, porque dejo y me desato de tantas esclavitudes, y tengo una perspectiva, una orientación en la vida. Por tanto, la alegría del cristiano nos lleva a esto. Y en segundo lugar, también nos lleva a una fe mucho más participada. Un problema que estamos viviendo también es el del individualismo. Vivimos a veces nuestra fe muy aisladamente. Decimos, la Iglesia es una comunidad, es una familia, pero en realidad pues no es cierto, porque no nos conocemos, no tenemos relación unos con otros, no nos interesamos los unos por los otros. Es decir, vivimos como enquistados y en el localismo, el individualismo. Estamos en un momento en que necesitamos poner más en conexión a todos los cristianos, a toda la Iglesia. La Iglesia es una, por lo tanto es una sola familia. Entonces hay que superar este individualismo, que al fin y al cabo es egoísmo, y abrirnos los unos a los otros y al mundo de hoy. Debemos llevar la respuesta de Cristo al mundo de hoy, a la Iglesia de hoy, a los problemas de hoy. No podemos estar hablando con un lenguaje que nadie entiende, con unas terminologías solamente propias de los eclesiásticos. No podemos estar dando vueltas a problemas que solamente nos interesan a nosotros. Hay que responder a los problemas del mundo. Hay que dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual. Y entonces de esto se trata. Y esto nos lleva, primero, a un gran dinamismo de la fe. A un gran dinamismo, a salir, a testimoniar. Y segundo, a hacerlo con entusiasmo, con alegría.
con un gran gozo. Y tercero, juntos. Otro tema que me parece que también trataremos esta tarde es el tema de la intolerancia. Cómo va cundiendo junto con este pesimismo una polarización, una ideologización, incluso en la misma Iglesia. Progresistas contra conservadores, los que piensan de una manera contra los que piensan de otra. Oiga usted, si decimos que la Iglesia es una familia, hay que respetar las opiniones diferentes de las personas. Hay tantos modos de seguir a Cristo cuantas personas existen en el mundo, como en una familia. No es lo mismo el padre que la madre, los hermanos tienen distintas personalidades, distintos modos. Todos nosotros unidos en Cristo, toda la Iglesia unidos en Cristo, desde el conocimiento de Cristo, pero de distintas maneras. Entonces, ese conocimiento, esa caridad, nos lleva a enriquecernos con las diferencias, no a enfrentarnos. Esta es la Iglesia de Cristo, no una Iglesia triste, una Iglesia enfrentada, una Iglesia polarizada, una Iglesia cerrada en sí misma, una Iglesia ausente, una Iglesia individualista. Esto no es la Iglesia de Cristo. Por eso decía que este es el momento de la esperanza, el momento de la ilusión, el momento de la alegría y el momento del entusiasmo. Esto es lo que voy a intentar plantear esta tarde en la conferencia, con algunas claves que nos puedan ayudar. Y este es el proceso sinodal, en el que estamos, que está en marcha, en el que estamos llevando a cabo. Yo he entendido que el sínodo es un proceso de renovación de la Iglesia. ¿Cómo va a tratar la Iglesia el papel de la mujer en ella? Porque a mí me parece que va un poquillo a la retranca. Ahora el Papa se le ha ocurrido hacer ministro de la liturgia a las mujeres. Y usted llevamos un año que el demonio... Tiene toda la razón del mundo. Sí. Claro, nos parece una cosa, pues a algunos les parece una cosa sorprendente que los ministerios laicales, lector, acólito, ahora han creado el nuevo catequista, esté abierto a las mujeres desde el año pasado. Es una cosa increíble. Ha costado, pues, una cosa que es evidente. Eso es ministerios para laicos. Es decir, el proceso sinodal lo que plantea es una corresponsabilidad en la Iglesia. Desarrollar la corresponsabilidad de la Iglesia. Por una parte, la corresponsabilidad de los laicos. Hemos vivido en una Iglesia muy clericalizada. Todavía hay restos de este clericalismo, donde el cura hace todo. Y los laicos pues ayudan en lo que pueden, ayudan donde no llega el sacerdote. ¿No oiga usted? El sacramento básico es el bautismo, no el orden sacerdotal. Es el bautismo, que nos incorpora a Cristo, nos incorpora a la Iglesia. Entonces todos los cristianos participamos, somos corresponsables de la Iglesia, de la marcha de la Iglesia. Cada uno según su papel, cada uno según su vocación. No se trata de sustituir al obispo por un régimen asambleario, no se trata de que el laico tenga que ir arañando cotas de poder, no, viene del propio bautismo, tiene que desarrollar todo lo que es propio del laico, todo, de eso se trata. Entonces, el proceso sinodal propone un desarrollo de la corresponsabilidad en la Iglesia, de todos los laicos, a todos los niveles, desde las parroquias. Tenemos, por ejemplo, una expresión de sinodalidad, son los consejos pastorales, que deben funcionar, no significa que sustituyan al párroco, pero sí que asesoran al párroco y que colaboran en la buena marcha de la Iglesia. Nivel parroquial, nivel diocesano, en las diócesis, en las conferencias episcopales, todo lo que es Iglesia debe ser sinodal. También Roma, también la curia romana, también el Vaticano, el Papa nombrado, mujeres, laicos, la última reforma de la curia. Ya hay los prefectos, los presidentes de los dicasterios pueden ser laicos, hasta ahora tenían que ser obispos o cardenales. Entonces, esa corresponsabilidad de los laicos. Especialmente, estoy de acuerdo, el papel de la mujer, sin duda alguna. Sin duda alguna es un tema, es decir, pero no debemos verlo como una especie de reivindicación, una especie de decir, bueno, aquí derechos, no es eso, sino viene de la misma realidad del ser cristiano, de la fe cristiana. Una gran parte de la Iglesia son mujeres, entonces evidentemente hay que desarrollar la misión y el papel de la mujer en la Iglesia.
Y el proceso sinodal lo plantea así, y lo está potenciando en esta línea del Papa Francisco. Yo también diría que todo el tema del papel de la mujer en la Iglesia, que es básico y es esencial, debe venir siempre desde abajo. Los procesos de reforma, para que calen, no son de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, siempre. Entonces hay que comenzar pues, por las parroquias, por esta implicación, por este reconocimiento, por esta participación a todos los niveles. Todo lo que no sea propio del ministerio ordenado, tal, pues pueden participar los laicos, evidentemente, y todo es todo, y las mujeres, sí, sin duda alguna. Ya digo, no visto como desde un punto de vista político o sociológico, sino desde el punto de vista simplemente de la fe, de la espiritualidad y nuestra realidad como bautizados y como Iglesia. Yo espero que este proceso sinodal nos lleve muy lejos, y realmente sea un empujón. Es muy agradable, muy bonito verlo. Ver en muchos lugares del mundo cómo está desarrollándose esto, en tantos la implicación de los laicos. Puedo decir también, y aprovecho de esto, que donde más entusiasmo hemos encontrado en el proceso sinodal es en los laicos. Los laicos en todo el mundo son los más entusiastas, y esto a mí me llena de alegría, decir, pues ese es el motor, y el empuje que vamos a tener. Es un momento muy, muy bonito que pues intenta también salir al paso, responder a estas necesidades de una Iglesia más coherente. El papel de la mujer en la Iglesia, el desarrollo de la mujer en la Iglesia, pues viene desde la misma coherencia de nuestra fe y de nuestra Iglesia. La Iglesia no es clerical, la Iglesia no es solamente compuesta por hombres, la Iglesia es de todos los bautizados, de todos los cristianos, y abre perspectivas muy, muy, muy grandes en este sentido. Bien, pues dos cosillas. Una, aprovechando que está Monseñor Marín, si nos quiere decir cómo anda el Papa, que está tan cerca, y como sé que los medios es una de las cosas que a las personas le agrada saber. Y la segunda, deciros que os esperamos a todos esta tarde, a todos los que podáis, esta tarde en el Teatro Municipal de Marbella, que la entrada es completamente gratuita, claro, y que están invitados también personas de otras religiones. Va a estar el responsable de la religión judía aquí en Marbella, el imán de la mezquita, esta mañana me ha llamado un responsable de la iglesia luterana, es decir, y que además está abierto también a personas que no son de ninguna iglesia, sino sencillamente que le interese y pueda aportar también algo para esta revolución pacífica, o revolución de la ternura, como dice el Papa, que es la sinodalidad en la Iglesia. Muy bien, sí, antes de comentar un poquito del tema del Papa, sí insistir en esto. El Papa, el proceso sinodal que nos invita a todos a la escucha, a escuchar. Y nos dice, no solamente a los que tienen fe, sino salgan fuera, ábranse a todos. Y da un dato muy bonito, la última encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, se titula. Dice, todo ser humano es imagen de Dios, todo ser humano es hijo de Dios, por tanto todos somos hermanos. Fratelli Tutti, hermanos todos. Nos escuchamos los unos a los otros, tenemos mucho que aprender y que nos pueden ayudar a ser mejores. Por tanto, estamos a la escucha de las otras religiones, a la escucha incluso de los que no tienen fe, nos pueden ayudar, si tienen buena voluntad, como no, claro que sí. Entonces escuchamos qué nos piden, qué nos dicen. El proceso sinodal es un proceso abierto a todos, abierto a escucharnos los unos a los otros, y en esta escucha común escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios y hacemos un discernimiento de qué es lo que Dios nos pide en este momento de la historia de nosotros los cristianos. Esto es. Entonces, por eso, es un proceso también, el proceso de escucha, de discernimiento, y nosotros luego, cada uno, en distintos niveles de toma de decisiones, es un proceso que no termina nunca. La sinodalidad no termina nunca, porque pertenece a la esencia de la Iglesia. Todo lo que sea Iglesia debe ser sinodal.
Es decir, corresponsable y participada. Todo lo que es Iglesia. Y siempre que sea Iglesia. Por tanto, no se termina. Es un estilo, hace referencia al ser de la Iglesia, al hacer y al estilo de la Iglesia. Y esto es a lo que estamos convocados. Entonces, por supuesto, todos están convocados esta tarde, están invitados, y hablaremos de todo eso, de todo ello también. También de qué manera se puede colaborar, de qué manera la Iglesia se abre a las otras religiones, al diálogo interreligioso, como elemento también importantísimo de este proceso sinodal. Respecto al Papa Francisco, pues el Papa Francisco es un ciclón, realmente. Tiene 85 años, tiene 85 años. Pero es un hombre con la alegría en el espíritu, un hombre abierto. Y en esto pues tiene ese punto de conexión con otros papas, con Juan XXIII, por ejemplo, un hombre disponible al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiera guiar. A mí me decía la última vez que le encontré, pues dos temas muy curiosos, muy bonitos. A la entrada me dice, ¿tienen problemas en el proceso sinodal? ¿Hay problemas? Estoy un poco sorprendido y le digo, pues sí, Santo Padre, claro que hay problemas, menos mal que hay problemas, porque si no hay problemas es que no es del Espíritu Santo. Bueno, pues es evidente, si todo va muy bien, desconfíen. Cuando haya problemas, el Espíritu Santo. Y segundo, luego a la salida me dice, y dígales a los obispos, a los sacerdotes y a los laicos, a todos, dígale a todos, que no son ellos los que tienen que decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Si no es el Espíritu Santo el que guía. Esto es importante. No es el Espíritu Santo el que guía. Entonces esto hay que ponernos a la escucha. Es un proceso espiritual. No es un proceso, el proceso sinodal, meramente administrativo. Y esto me parece también muy importante. Hay personas que dicen, a ver, ¿cómo cambiamos la Iglesia? A ver, ¿cómo reestructuramos? A ver si hay que crear otras estructuras. A ver si funcionan. A ver si... Esto es importante, pero no es lo principal. Lo principal es la coherencia de la Iglesia. Ser coherentes con nuestro bautismo. Ser coherentes. Y esto nos llevará a crear las estructuras necesarias para que esto, la buena noticia de Cristo resucitado, llegue a todos los rincones del mundo. El Papa insiste mucho en esto. Y también nos dice otro aspecto muy importante en este proceso sinodal. No tengan miedo y arriesguen. No tengan miedo y arriesguen, porque muchas veces buscamos la paz, la tranquilidad. Bueno, donde hay más paz y la tranquilidad es en el cementerio. Entonces, y para siempre. Entonces no podemos buscar la paz del cementerio, sino la paz que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. La Iglesia está viva. Entonces hay que arriesgar, hay que tomar decisiones. Ahora está insistiendo mucho el Papa en no se limiten a siempre se ha hecho así, a la rutina. No hagan de la fe una rutina, porque esto trae tristeza, trae desencanto. Repetimos cosas, maneras. No, sean coherentes. Busquen qué es lo que nos pide Dios en este momento de la historia a cada uno de nosotros como cristianos. Y entonces, respecto a esto, tomamos las decisiones. Entonces hay que arriesgar, hay que correr riesgos. Por eso yo lo que le suelo decir, a mí me gustaría mucho que los cristianos no estuviéramos en la retaguardia, sino en la vanguardia, siempre, siendo creativos, gente ilusionada, gente abierta, gente esperanzada, gente alegre. Esto es, esta es la Iglesia de Cristo, una Iglesia que es comunidad, que son hermanos y hermanas, como decimos en las homilías, queridos hermanos y hermanas, pero es verdad, debe ser verdad, y al mismo tiempo que va en la vanguardia, va respondiendo. Esto es lo que nos está pidiendo el Papa. El Papa está desgastado físicamente, el tema de la rodilla, hay una rodilla ahí que le molesta, pero él sigue adelante. Quiero dar una imagen hermosa que nos hace ver la grandeza también del Papa Francisco. Jueves Santo, hemos pasado el Jueves Santo. Él, desde el principio del pontificado, ha querido celebrar la misa de la Cena del Señor en las cárceles, con los encarcelados.
Antes se celebraba en San Juan de Letrán, la catedral del Papa, que tiene su sentido, litúrgico, bien. Pero el Papa ha dicho, no, yo en la misa de la Cena del Señor quiero ir a las periferias existenciales. Y va a las cárceles, y lava los pies a los presos. Dicen, no son todos cristianos, no son todos creyentes, hombres y mujeres, pero son hermanos, son hijos de Dios. La Iglesia sirve a toda la humanidad, la Iglesia es servidora de todos, no hace distinciones. Bueno, hemos tenido los 2 años de la pandemia donde no se han podido celebrar, salir del Vaticano, celebrarlo en las cárceles. Y este año él ha querido celebrarlo en la cárcel de Civitavecchia, una cárcel cercana a Roma. Él está mal de una rodilla, y le dijeron, Santo Padre, pues la misa es larga, el lavatorio de los pies es de rodillas, y a lo mejor el Papa ha querido hacerlo. Ya ha lavado los pies de rodillas, anciano, 85 años, con las rodillas mal, con una rodilla muy machacada, muy mal. Lavar los pies a los 12 presos, son imágenes preciosas, de ternura, besando los pies, como los presos se conmueven realmente de ver al Papa allí de rodillas ante él, lavándole los pies. Y claro, pues eso ha tenido un precio. Ha regresado al Vaticano con las rodillas muy mal y no ha podido celebrar la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual no la estuvo presente, la homilía la pronunció él, una hermosa homilía, pero no celebró, porque no podía estar de pie tanto tiempo. Y estos son signos y rasgos que nos hacen ver la grandeza de un hombre y que nos dicen mucho. Yo quiero hacer una pregunta que me ha quedado en el tintero, que es una iglesia en salida. Evidentemente eso lo entendemos todos, pero lo que es la acción de ponerte en salida, pongo por ejemplo una ciudad como Marbella, tan cosmopolita, con tantos credos, no es fácil, y lo digo desde mi propia experiencia porque pertenezco a una asociación Paz del Mundo donde tratamos justamente con todos los credos y todas las razas. No es fácil. No es fácil ponerse la iglesia en salida, ¿verdad? No es fácil tantas cosas. Pues claro, no tengo recetas mágicas. Ya me gustaría. Ya me gustaría. Cuando me dicen, a ver la iglesia, a veces tenemos las prisas y queremos cambiar de un día para otro. No tengo la varita mágica. Ojalá pudiese yo cambiar el mundo de un día para otro, cambiarme a mí mismo, de un día para otro y ser distinto y estar renovado y ser ser el cristiano y el obispo que Dios quiere, que Cristo quiere de mí, totalmente entregado, totalmente unido a Cristo, totalmente identificado con Él y totalmente transformado con Él. Me gustaría, y estoy en proceso, pero pues, lo mismo pasa en la Iglesia. No tenemos recetas. La única receta es Cristo, la única receta, que Él nos va guiando. Entonces yo sí pediría o sugiero, en primer lugar, paciencia. Tener paciencia. Los tiempos de Dios no son los nuestros. El Señor no nos pide éxito, nos pide que nos entreguemos totalmente, que nos demos totalmente. No nos pide el éxito ni nuestra vida, sino que hagamos todo lo posible. Es decir, que sembremos vida, que sembremos esperanza y sobre todo que sembremos amor, amor verdadero en nuestro mundo, en nuestro entorno. Entonces, y paciencia. El Señor, pero hay que seguir. Después de la paciencia, perseverancia. Hay que perseverar. No decir, bueno, yo ya un día, un momento y ya me canso, o como no veo resultados. No, usted, hay que dar la vida, hay que perseverar, insistir en el camino emprendido, seguir, acercándose. Tercero, yo diría, como nos dice el Papa, arriesgar. No hay que esperar a que vengan a nosotros. Tantas veces estamos muy habituados a yo estoy sentado aquí tranquilo, que vengan y yo les recibo amablemente. No, dice el Papa, sal tú, salgamos nosotros a buscarles. Salgamos. Y cuarto, debemos estar dispuestos a cambiar, al cambio, a los procesos de cambio y de reforma, empezando por nosotros mismos. Esto es lo que yo diré, esta es la Iglesia en salida. Una iglesia viva, esperanzada, sin miedo, que se abre y que no tiene prisa, pero al mismo tiempo es perseverante, es abierta, asume riesgos,
está dispuesta a cambiar, siempre a mejorar. Esto yo creo que es la Iglesia en salida del Papa Francisco. Hablaremos también esta tarde de lo que significa una Iglesia que evangeliza. Es esto. Es decir, muchas veces nosotros estamos pensando en que evangelizan solamente pues, los sacerdotes, los misioneros. No, hermano, no, hermana. Cada cristiano, cada cristiana, cada grupo debe ser testimonio vivo de Cristo. Esto es lo que se nos pide en el proceso sinodal también. Una iglesia presente en el mundo. A mí me da pena cuando a veces nos retiramos. Estamos como, ya digo, no, hay que ir, hay que estar. Es un momento muy bonito, donde la voz de Cristo, la presencia de Cristo debe llegar a través nuestro a todos los rincones. Esta es la iglesia en salida, la iglesia en salida. No la iglesia cerrada, la iglesia temerosa, la iglesia que va cerrando, la iglesia que sale, que va adelante. Y, sin duda alguna, la iglesia en salida es la iglesia que contagia entusiasmo. No vamos a convencer a nadie, si me permitís que lo comente también, en este tiempo de la increencia, donde tantas veces nos quejamos, ¿no? Este mundo de los incrédulos no creen, la gente no practica. No vamos a convencer a nadie con teorías y con razonamientos, sino con el testimonio de la vida, por contagio, contagiando, como los primeros cristianos. La Iglesia sinodal nos lleva a la Iglesia de los primeros cristianos, de los primeros tiempos, a la Iglesia de Cristo, y que contagia no tanto por ideas, por discursos, sino que contagia por el testimonio de la vida, que entusiasma, que engancha. Necesitamos enganchar desde la credibilidad de lo que somos. Esta es también la Iglesia en salida. Esta es la propuesta. Muy bien. Muy bien. Pues nada, convocaros y vuelvo a insistir, esta tarde, 8:30 esta tarde en el Teatro Ciudad de Marbella, tendremos la gran oportunidad de escuchar a Monseñor Marín. Vamos a ver. Que con gran expectativa ha venido a esta ciudad y desde aquí agradecemos efectivamente que haya elegido Marbella para esta magnífica conferencia. Es una alegría. A vosotros. Gracias.